Buenas, soy Ato. Y este video... Buenas, soy Ato. Así me llamo en este canal. Y en este video voy a abarcar mi unidad número 3 del tren de arquitectura del computador, del trayecto de informática. En este video voy a abarcar los temas que serían el ensamblaje del PC, las herramientas para hacerlo, y también voy a explicar cada componente del sistema para que se entienda mejor mi punto y lo que voy a explicar en el transcurso de este video. Espero que sea de su agrado y que no dé tantas vueltas al momento de explicarlo. Primero, vamos a explicar cada componente del PC, empezando por la placa madre. Vamos para allá. Siguiendo con el video, voy a dejar en pantalla el minuto exactos donde comenzamos a explicar el cómo se arma la PC. En el caso que no quieras escuchar cuáles son los componentes y cómo funciona cada uno de estos. Seguimos. La placa madre, la motherboard. La motherboard se trata de la placa de circuito impreso principal de una computadora, la cual conecta todos los componentes y los hace funcionar. También incluye un sistema interno de seguridad y compatibilidad. La BIOS de la tarjeta es el primer programa que se ejecuta al encender tu PC, el cual es un software de bajo nivel que viene instalado de fábrica en un chip pequeño dentro de la placa madre, el cual actúa como puente entre el hardware y el sistema operativo. Reconoce y verifica los componentes del sistema como el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y el almacenamiento. Esto es posible gracias a una pequeña pila que siempre viene con la placa madre. La BIOS también cuenta con su versión moderna, la UEFI, la cual añade una interfaz gráfica real con uso de ratón, un inicio más veloz, mayor seguridad en el arranque y soporte para discos duros y sólidos de mayor capacidad de almacenamiento. Ahora vamos por la CPU. Unidad central de procesamiento. Es el cerebro de la computadora, el cual ejecuta instrucciones y procesa los datos preestablecidos del dispositivo y dado por el usuario. Trabaja en conjunto con la memoria RAM y el almacenamiento. El CPU se instala en el socket de la placa madre y se asegura mediante la palanca de retención que lo mantiene fijo sin necesidad de aplicar presión directa. El procesador se calienta mucho al momento de trabajar con los datos del dispositivo. Para controlar la temperatura se utiliza un disipador, el cual es un radiador metálico y un ventilador. El fan cooler, básicamente. Entre el procesador o la GPU y el disipador se aplica pasta térmica, un compuesto que mejora la transferencia de calor entre los contactos, disipándolo de mejor manera. También existe la refrigeración líquida, que cumple el mismo propósito mediante un sistema de circulación. La memoria RAM. La RAM es una memoria volátil de alta velocidad que actúa como un puente entre el almacenamiento y el procesador. Que la RAM sea volátil significa que pierde toda la información almacenada al apagar o reiniciar el dispositivo para no guardar esa información como almacenamiento, y actúe bien como el que pase la información desde el almacenamiento y el CPU. De este modo, su función es recibir, almacenar temporalmente y devolver información de manera inmediata, permitiendo que el CPU acceda a los datos que necesita en el instante que los requiere. Los módulos de RAM se instalan en ranuras específicas de la placa base, de la placa madre también, denominadas como DMM, Dual Inline Memory Modules, en inglés, claro. Ahora seguimos con el almacenamiento. El almacenamiento es el componente encargado de guardar los datos de forma permanente dentro del sistema. A diferencia de la memoria RAM, esta no es volátil, lo que significa que conserva la información incluso cuando el equipo se apaga. Existen dos tipos principales de almacenamiento utilizados en PCs: las unidades de estado sólido, SSDs, y los discos duros mecánicos, HDD. Los SSDs, al no poseer partes móviles, ofrecen velocidades de lectura y escritura significativamente mayores, de menor latencia y mayor resistencia a golpes o vibraciones. Por otro lado, los HDD suelen ofrecer mayor capacidad a un costo menor, aunque con velocidades inferiores debido a su naturaleza mecánica. En el ensamblaje moderno, muchas placas madres incluyen ranuras M.2, donde se instalan SSDs NVMe, un tipo de SSD compacto que se conecta directamente a la placa base y se aprovecha del bus PCI Express para alcanzar velocidades superiores a las de un SSD SATA convencional. Ahora vamos por la fuente de poder. La fuente de poder, también conocida como fuente de alimentación o PSU, por sus siglas en inglés,
Es el componente encargado de suministrar energía eléctrica a todos los elementos de la computadora. Su función principal es convertir la corriente alterna proveniente de la red eléctrica en corriente continua, adecuada para el funcionamiento interno del sistema. Además de contribuir a energía, la fuente de poder regula voltaje y protege los componentes frente a sobrecargas, cortocircuitos o variaciones eléctricas, contribuyendo a la estabilidad y seguridad del equipo. Ahora vamos con la CPU, un componente completamente opcional dependiendo del uso que le vayas a dar a tu computador personal, claro. Esta es una unidad de procesamiento gráfico. Es el componente encargado de procesar y generar las imágenes que se muestran en pantalla. Aunque el CPU puede manejar los gráficos básicos, siguen siendo gráficos básicos. La CPU está optimizada para realizar cálculos paralelos complejos, lo que la hace esencial en tareas como renderizado 3D, simulaciones, edición de video, desarrollo de videojuegos, también cosas como ver videos en 4K, mayor tasa de hercios en el monitor, tener más de un monitor o un sistema de cámaras de seguridad en varias pantallas. Y por último vamos con el cajón, el case, la torre del ordenador. En este sí tienes que poner mucho ojo, ya que existen los perfiles. Esto es directamente el tamaño que tienen los componentes, una capa de compatibilidad extra. Por ejemplo, las tarjetas gráficas tienen perfiles de alto a bajo. Los cases de bajo perfil no son compatibles con gráficas de perfil medio y alto, por lo cual lo ideal es tener un case que se adapte a los componentes que tengas pensado comprar o los que tengas a la mano. Aunque claro, si tienes un case de alto perfil te sirve generalmente para todo. Sin embargo, la placa madre puede que sea más grande o más pequeña. Entonces, dependiendo de tu case y placa, puede que sí, puede que no te convenga tener un case muy grande, de alto perfil. Descarga eléctrica de estática. Descarga eléctrica de descarga. Valga la redundancia. Antes de tocar cualquier componente es importante descargar la electricidad estática del cuerpo, ya que puede caber la posibilidad de que podamos averiar la placa u otro componente sensible si se recibe esta descarga eléctrica. Esto se puede hacer tocando una superficie metálica conectada a tierra o usando una pulsera antiestática o en su defecto unos guantes de goma. Seguimos. Manipulación correcta del hardware. Los componentes deben sujetarse siempre por los bordes, evitando tocar pines, contactos o circuitos. No se debe forzar la pieza al instalarla, ya que cada componente tiene orientación específica y un trato diferente. Y con eso no olvides usar el manual. Por favor, use encarecidamente el manual de usuario. Y después de eso, uso del manual de cada componente. Cada pieza viene con un manual que indica cómo instalarla correctamente. Seguir estas instrucciones ayuda a evitar errores de conexión, daños al hardware y problemas de compatibilidad, ya que puedes ver un tutorial aleatorio, pero hablan de forma general como yo en este video. Ten en cuenta que cada componente necesitará su respectivo trato especial, depende de la marca y uso de este. Ahora con las herramientas. Las herramientas necesarias serían un destornillador de cruz, una pulsera antiestática, opcional, pero recomendable, claro, tierras para acomodar los cables y una superficie limpia, plana para trabajar de forma segura. Muy importante, cada vez que quieran desmontar el fan cooler o hacer limpieza, siempre es bueno cambiarle la pasta térmica al procesador. Ahora, con eso preparado, veamos los pasos para armar la PC de una vez. Empezamos con lo principal, la tarjeta madre. Ojo, esto se hace fuera del cajón. Preparación e instalación de la tarjeta madre. Colocar el separador, los standoff. Los separadores se colocan en el gabinete según los orificios de la tarjeta madre. Estos evitan que la motherboard toque directamente el metal del gabinete, previniendo cortocircuitos y ajustando el fan cooler a la placa. Lo segundo, si la placa no viene con el procesador, hacemos lo siguiente. En el caso de que sea Intel, abres el socket de la placa. Este tiene una palanca la cual ajusta el procesador una vez dentro, y suele venir con un plástico el cual lo protege. El procesador tendrá una flecha en una esquina. Esta la debes colocar apuntando a la flecha que debería tener el propio socket a donde tienes que colocar el procesador. Lo segundo, no la apretes. Con cuidado lo colocas y dejas que solito encaje en su lugar. Muévelo solo un poco si es necesario, él caerá por sí solo. Después ajustas el socket nuevamente, cerrando la tapita de metal y usando el
la palanca que viene con él, hasta que el plastiquito salte o simplemente se salga solo. En el caso de AMD es lo mismo, pero tienes que tener más cuidado, ya que los pines lo tiene es el procesador y no la tarjeta madre. Y ahora que lo mencionamos, por si no lo revisaste en el manual de usuario o la compatibilidad, una placa de Intel no es compatible con procesadores de AMD y viceversa. Los pines de la placa de madre en el socket del procesador son muy frágiles. En el caso de que los toques, puedes doblarlos y en el peor de los casos, dañar la placa. O dañar el procesador en el caso de AMD. Y ahora vamos por el gabinete. Montar la motherboard en el gabinete. Se coloca la tarjeta madre alineando los puertos con el panel trasero y los orificios con los separadores, los standoff. Luego se fija usando tornillos sin apretar en exceso, claro. Una correcta alineación asegura que los puertos funcionen bien y que no haya tensión en las conexiones. Ahora, sigamos con los demás componentes del hardware. Estos se instalan ya con la placa montada en el gabinete. En esta etapa se conectan los componentes principales del sistema: la fuente de poder, la refrigeración de la CPU, la memoria RAM y las unidades de almacenamiento, junto la GPU, de forma opcional, claro. La fuente de poder se instala generalmente en la parte posterior, trasera o baja del gabinete y se conecta a la placa madre mediante el cable principal ATX de 24 pines. Ese cable es el que tiene el conector más grande. Además se conecta el cable de alimentación del procesador, que suele ser de 4 u 8 pines, ubicado cerca del socket de la CPU. Estos dos cables son esenciales para que el sistema pueda encender correctamente. La fuente también se encarga de suministrar energía a los discos duros SSDs y, si corresponde, a la tarjeta gráfica mediante conectores SATA o PCI Express. Es importante verificar que la fuente tenga la potencia suficiente para todos los componentes y que todos los cables estén bien ajustados, ya que una conexión floja puede impedir el arranque o causar una inestabilidad. Ahora seguimos con el procesador, el que ya debería estar montado en la tarjeta madre. Se coloca el disipador y se conecta su cable al conector CPU fan de la tarjeta madre. Este debería estar alrededor del procesador. Siguiendo, el fan cooler debe atornillarse a la tarjeta madre y el case usando el standoff antes mencionado. Ahora se insertan los módulos de la memoria RAM, Dual Inline Memory Modules, en inglés, claro, en las ranuras correspondientes. Estas ranuras tienen muescas las cuales debes usar como guía para su correcta orientación al momento de montarlas. Algo a aclarar es que las placas madres pueden tener diferentes compatibilidades con respecto a la memoria RAM, ya que un módulo de memoria RAM DDR3 no tiene la misma arquitectura que uno DDR4, son diferentes, y lo mismo ocurre con algunas placas. Ahora apretamos con delicadeza hasta que las unidades D y MM hagan clic. Y finalmente se conectan las unidades de almacenamiento. Depende si es SSDs, que lo vas a conectar un cable SATA y uno de alimentación desde la fuente. En el caso que sea SSD, solo tienes que conectar el cable SATA. Y de forma opcional, la tarjeta gráfica. Esta se instala en el puerto PCI Express de 16 pines, asegurada al cajón. En el caso que necesite alimentación de la fuente, su cable respectivo debe tener un conector de 6 u 8 pines. Montarla es parecido a la RAM, debes colocarla en la orientación adecuada y apretar suavemente hasta que escuches el clic de los seguros. Algunas de estas requieren un pequeño accesorio extra, el cual les da soporte a un extremo debido a su tamaño y peso. Ahora, por último, el case. Lo más complicado. Del panel frontal del gabinete suelen salir varios cables delgados con conectores negros al final. Aquí sí te recomiendo que leas el manual de usuario de tu case para proceder. En el caso que no lo tengas, búscalo en Google. Sin embargo, el estándar para colocarlos es el siguiente. Localiza el JFP1 o F-panel. En tu placa madre busca un grupo de pines que normalmente están en la esquina inferior derecha, que tiene una etiqueta como JFP1, panel L1 o F-panel. Los pines de los botones Power y Reset no tienen polaridad, así que no importa de qué lado los conectes, pero los LEDs sí tienen positivo y negativo, así que si los conectas al revés, la luz simplemente no encenderá. Ahora sigamos con el mapa de la conexión, el estándar.
Aunque siempre debes consultar el manual de tu placa madre, la mayoría sigue este esquema de 9 pines. Inserta mágicamente la imagen. Ahora, para terminar, ordenamos los cables que están alborotados por ahí, seguramente. Puedes usar un tirraz o una cinta aislante para agruparlos. Algunos gabinetes tienen espacios para esconderlos. Los cables no pueden estar pegados a los componentes y deben permitir un flujo de aire limpio. Ojo con eso. Y pasemos por el punto de inflexión. Prenderá la PC, encendido el sistema. Terminemos con esto de una vez. Una vez que todo está conectado, debemos encenderlo, claramente. Ahora, esto sí, lo peor que puede pasar es que explote, o simplemente no encienda. En ese caso, revisa los cables de la fuente y asegúrate de que todo esté bien conectado. Recuerda que también puede ser debido a los cables de encendido y apagado del case. Luego de verificar eso, o que directamente encienda, se realiza el primer encendido del sistema. Se conecta el cable de corriente a la fuente, se activa el interruptor trasero y se presiona el botón de encendido del gabinete. Si la instalación se hizo correctamente o los componentes no tienen fallas, los ventiladores comenzarán a girar y debería aparecer imagen en pantalla. Durante este arranque inicial se accede a la BIOS o UEFI, depende de qué tan moderna sea tu PC. Presionando la tecla indicada por el fabricante. Allí se realiza una comprobación básica para verificar que el procesador, la memoria RAM y las unidades de almacenamiento estén siendo reconocidas correctamente, y se ajusta el orden de arranque si es necesario. Por último, verificación de componentes y unidades. En esta fase se confirma que todos los componentes del sistema estén funcionando correctamente. Desde el BIOS o el sistema operativo se revisa el procesador, memoria, la tarjeta gráfica y las unidades de almacenamiento que aparezcan detectados sin errores. También se revisan las temperaturas del También se revisan las temperaturas en general, para asegurarse de que se mantengan dentro de los valores seguros. Esto permite confirmar que el sistema de refrigeración está funcionando adecuadamente y que no hay riesgo de sobrecalentamiento. Luego instalamos los drivers necesarios o actualización de estos, en el caso que los componentes gráficos del sistema lo necesitan. Y finalmente, se comprueba que el sistema arranque de forma estable, sin mostrar mensajes de error, ni comportamientos anormales, ni que fuiste hackeado por un ruso. Si el equipo inicia correctamente varias veces, se puede considerar que el proceso de ensamblaje y configuración básica ha sido exitoso. ¡Qué bueno! Y ese sería todo el video. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado la edición y sobre todo la miniatura, que es por parte de un colega. Le dejaré su Instagram al final del video por si gustan contactarse con él para algún que otro trabajo. Y yo, por mi parte, me despido por ahora. Puede ser. Nos vemos.